Bueno, a esto es a lo que se lo llama rampa de gas o tren de válvulas. Esto, por ejemplo, este equipo es italiano. Los italianos tienen buena tecnología en este tipo de equipamiento y hay muchos hornos hay muchos hornos en la Argentina que trabajan con equipamientos italianos. También hay representantes que fabrican acá con licencia de estos equipos. Y lo que uno tiene que ver, este tren de válvulas y de seguridades, pues estas son seguridades que son redundantes. ¿eh? Tengo, digamos, tengo que tener me piden tener, por ejemplo, dos válvulas de cierre. ¿eh? Esto va a estar de acuerdo a lo solicitado por la NGA 201 y esto está en la adenda, en la modificación que hizo en el año 2016, que figura en función de la potencia que tenga el quemador, te dice cómo tiene que ser tu seguro, tus sistemas de seguro. Por ejemplo, este equipo no tiene piloto. Este equipo no tiene piloto. Hay equipos, hay quemadores que tienen llama piloto y entonces eso incorpora acá, saldría una derivación a esa llama piloto y también tengo que tener, de acuerdo a la potencia del piloto, también tengo que tener las seguridades en el piloto y en la secuencia de arranque, en el barrido de los gases, de la cámara de combustión. Entonces eso lo van a encontrar en la norma, en la 201, y que está actualizado, se ha actualizado en el año 2016, porque estas normas eran del año 80 y obviamente no era tan difundido que hubiera válvulas con control proporcional y bueno, digamos, y automatizada, con servomotores y regulaciones más precisas. Y esa norma, digamos, eh, amplió, digamos, incorporó, digamos, las nuevas tecnologías en este tipo de sistemas. Pero yo como dato sé que tengo esto, digamos, para poder saber qué presión tengo que entrar acá en este lugar, justo al entrar el quemador, bueno, es en función de la potencia que le quiero sacar al quemador. Ahora muy bien, vuelvo al catálogo del quemador. Potencia térmica mínima y máxima. La tengo en kilowatt y en kilocalorías por hora. Entre 81 kilos y 220, entre 70.000 kilocalorías hora y 189.000. Eso es lo que me rinde el equipo. Después me dan el gráfico y yo obtengo con qué presión tengo que tener. Y después me dice que puedo trabajar con un combustible. Esto está, digamos, es italiano, al grupo de los gases naturales son de este tipo, la familia 2, como digamos, una clasificación del gas, que tiene poder calorífico entre 8 y 12 kilovatios por metro cúbico o entre 7.000 y 10.300 kilocalorías por metro cúbico. A lo que nosotros estamos acostumbrados más a leerlo en kilocalorías, fíjense en que 9.300 estaríamos por acá en el medio, o sea que este quemador funciona perfectamente. Y acá tengo otro dato. Nosotros recién vimos con qué presión tengo que entrar acá, justo a la entrada del quemador. Pero el dato que me da el fabricante también me da el dato con el que tengo que alimentar la rampa de gas. Me dice que tiene que estar entre 26 milibares y 360 milibares. A ver, me disculpan un segundo. He quedado en que me están definiendo el rango de presión con el que puedo alimentar el tren de válvulas. ¿No? Hemos quedado en eso, ahí. Y fíjense que tengo un rango bastante amplio.
¿Por qué? Porque yo puedo, digamos, vamos a ver ahora más adelante, de que dependiendo de, por ejemplo, cuántos quemadores tengo que alimentar, es con qué presión me va a convenir irme arrimando al quemador. ¿Mm? Entonces, tengo un rango bastante amplio porque igualmente piensen que, digo, si entro con 26 milibares y después tengo que regular a 6,4 milibares, el salto, digamos, de regulación es grande. Y y siento entre 160 milibares, mucho más. Esto es un dato, generalmente, digamos, los saltos en los que se regulan son amplios, porque si nos metiéramos a estudiar el funcionamiento de los reguladores, si yo quiero tener, o sea, no son equipos que tengan mucha precisión, entonces si yo estoy, digamos, quisiera regular de 10 milibares a 6,4 milibares, si tengo variaciones, digamos, en la entrada, y es muy probable que el regulador no me trabaje bien, ¿eh? Y finalmente la presión que sale de la regulación termina siendo como una banda, no es que sale una línea donde digo, exactamente, son 6,4 milibares, ¿eh? Y en la medida que el salto de la presión mayor a la presión menor no tenga un buen salto de presión, puedo tener problema en esa regulación. Pero sí puedo tener amplio, digamos, entrar con una presión mucho más alta que la que después tengo que regular. Y después acá en la adenda van a encontrar en los distintos puntos, ¿y cómo lo busco? Bueno, por ejemplo, me va a decir algo como esto, ¿no? Mi quemador, un rango es potencias de hasta 600 kilovatios. En este caso estamos entre 80 y 220. Bueno, y acá me dice qué tipo de válvulas tengo que tener, cuál es el cierre. Acá me está diciendo que estas serían las dos válvulas que me exige, perdón. Estas serían las dos válvulas de seguridad que me exige. Y me dice cómo tiene que ser el tiempo de cierre y cómo tiene que ser el tiempo de apertura. También acá me está diciendo de que si el encendido es en bajo fuego y progresivo, ¿esto qué significa? Si el sistema de control me permite que el equipo, en vez de entrar a potencia máxima, entra como digamos a menos, con menos fuego y después se va, digamos, va incrementando la cantidad de gas que va pasando, bueno, puedo hacer de que el tiempo de apertura mínimo sea, puede ser rápido, pero esto uno tiene que estudiar la norma de acuerdo al equipo, perdón, al equipo que tiene que instalar. Muy bien, entonces yo ahora acá puedo armar mi cuadro de consumos. En esa instalación que estamos pidiendo, que me están pidiendo, es esta. Yo tengo una planta donde tengo, acá en un sector tengo que colocar para un sector de oficinas y vestuarios, tengo que instalar dos calefactores, tres termotanques y acá tengo dos cabinas de pintura que instalar, que tienen cada una de ellas esos quemadores que estuvimos viendo recién. Esto es lo que tengo que instalar. Tengo las distancias, tengo acá en este caso no. Bueno, pero yo acá tendría que tomar las longitudes, mira ya, dónde tengo que ubicar las acometidas de los equipos. ¿Mm? Y armo mi cuadro de consumos. Tengo una potencia, por ejemplo, los calefactores 36.000 kilocalorías, los termotanques 50.000 y las dos cabinas de pintura de 180.000. Gas natural, calculo el consumo unitario, el consumo total. Y después acá, por ejemplo, para las cabinas de pintura ya vimos que este tipo de quemadores que tienen una turbina de inyección de aire son
quemadores con el aire presurizado, donde el fabricante me dice que tengo que ingresar con gas a 0,026 o 0,36 bar. Estaríamos hablando de 26 milibares o 360 milibares. Tengo este rango para ingresar. Ahora, estos calefactores y el termotanque tienen de tipo quemador atmosférico. ¿Y de qué estoy hablando cuando estoy hablando de un quemador atmosférico? ¿Qué han visto de esto? ¿En tecnología del calor han visto algo de quemadores? Chicos. Sí, sí, hemos visto. Muy No, bien. no me acuerdo completo, pero hemos visto, sí. Han visto, bueno. ¿Y dónde hay un ejemplo de quemadores atmosféricos? ¿Qué sería un ejemplo de un quemador atmosférico? Cuando quieren quemar dióxido de afuera, las salidas de compresores. No. A ver. ¿No son los convencionales, los de un termotanque común? Sí, exactamente. Una cocina en casa tiene quemador atmosférico. Claro, Son que ingresa aquellos el que, oxígeno, lo toma por Venturi, digamos. claro, toma por Venturi del aire ambiental, de la atmósfera, toma el oxígeno, el aire que necesita para el proceso de combustión. Los quemadores presurizados son los que no le va a alcanzar el aire atmosférico y entonces se fuerza con una turbina, yo fuerzo el aire, después tendré una cámara donde se mezcla ese aire que yo forcé con el gas y produzco la combustión. Los quemadores atmosféricos, para este tipo de equipos, la presión de alimentación es de 0,02 bar, que es la misma presión del gas que entra en nuestro domicilio. En las instalaciones domiciliarias pasa por la calle, pasa entre 1,5 bar y 2 bar, está el regulador, el medidor, está el regulador de presión y a nuestra casa entra a 0,02 bar o 20 milibares. Muy bien, estos equipos requieren este tipo de presión. Este equipo, estos dos, ya tengo que entrar un poco por encima de los 0,2, me pide 0,026 y puede ser hasta 0,36. Entonces, conclusión, yo que tengo que ver. Y la instalación, independientemente de que después yo sé que los calefactores y los termotanques no van a trabajar a plena potencia, que tendré un factor de simultaneidad, un factor de carga. Yo tengo que suponer que los equipos en invierno van a estar trabajando a plena carga y yo tengo que asegurarme que el que me va a vender el gas tenga caudal suficiente. Entonces yo le tengo que ir y decir, mira, mi caudal total va a ser de 62,55 metros cúbicos por hora y la presión a la que yo tengo que entrar, porque como mínimo voy a tener que tengo que poder llegar a mi consumo más comprometido, tengo que poder llegar entre 26 milibares y 360 milibares. Entonces, entonces ya esto me va a marcar la pauta de cuál va a ser, desde cuál va a ser mi primera regulación. Y yo no voy a poder tener en la línea que llega a las cabinas de pintura, no voy a poder tener una presión menor a esta, a 0,026. Muy bien. Yo puedo ir, previo a ir a preguntar, puedo ir a la NGA 201 y ver en el punto 1
punto 1, en el primer punto, ¿qué rango de aplicación tiene la norma? Como cualquier norma, bueno, a ver qué ámbito de aplicación tiene, qué incumbencia tiene esa norma. Dice, las presentes normas contienen las exigencias mínimas que deben ajustarse las instalaciones. 1.2 dice que serán también, y acá me dice, a las que se suministre gas natural desde gasoductos o ramales que operen en alta presión. Cuando me están suministrando gas desde ramales que operen a alta presión. La pregunta que yo les dejo a ustedes es, ¿qué es alta presión en una distribución de gas? Eso para que anoten y busquen, ¿qué es alta presión en una distribución de gas natural? El segundo punto me dice, serán también de aplicación para aquellas instalaciones que se abastezcan desde redes que operen a media presión. De vuelta, que es media presión para una distribución de gas. Y en las que la distribución de gas dentro del establecimiento se realiza a una presión superior a 19 milibares o 0.02 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta M es de manométrico. Entonces, si yo voy a necesitar llegar en algún lugar a 0.026 como mínimo, y ya esta norma me cabe. Porque puede ser que mi planta sea pequeña y yo necesito gas solamente para un calefactor, para un termotanque, y bueno, y opero todo en presiones inferiores a estos, inferior a 19 milibares, y me termine alcanzando. No estoy acá, ¿no? Con este límite. Estoy en este límite, que sería un quemador atmosférico. Entonces, en ese caso, por ahí tengo que ir a la norma domiciliaria, que es la NGA 200. Pero en este caso voy a tener que ir a la 201. Y por otro lado me dice que las instalaciones con caudales de hasta 370 metros cúbicos hora, nosotros acá tenemos 60 y... ¿Cuánto tenemos acá? 60 y... 62. Las tengo que diseñar a una presión de 0.158 bar o 0.160 kilogramos por centímetro cuadrado. Salvo en aquellos casos que por la índole de los procesos se requiera que los quemadores funcionen a presiones superiores. Me puedo encontrar que en vez de haberme dicho que mi quemador puede trabajar entre 0.026 y 0.360, me pueden haber dicho, mira, vos tenés que entregarle al quemador a 0.5. Entonces ahí ya tengo que hacer mi diseño para satisfacer esa presión que me pide. O en el caso de que el caudal, cuando yo hago mi cálculo entre la relación del caudal y la presión, me resulte dar una cañería interna, el diámetro interno de la cañería, mayor a 6 pulgadas. Entonces, si hago todo el cálculo, que ese límite va a estar acá, 370 metros cúbicos hora, y a 0.158 bar, voy a estar dándome este diámetro. Entonces, si supero eso, ya voy a tener que aumentar la presión para que mis diámetros no superen las 6 pulgadas. Y también tengo que tener en cuenta, me pide tener en cuenta que en ningún punto la circulación del gas siempre deberá tener una velocidad inferior a los 40 metros por segundo. Y acá yo les planteo, uno tiene que leer la norma, un poco más de profundidad, pero bueno,
Yo acá les planteo los puntos principales a tener en cuenta. Yo ya armé mi cuadro, estudié los quemadores, armé mi cuadro de consumos, veo qué norma es la que tengo que aplicar, y entonces acá yo ya puedo pensar, bueno, a ver el gasoducto que pasa por la puerta. En este caso está entre 4 y 2 bar. Voy a hacer una planta de regulación primaria que me dice que como estoy a menos de y como mi consumo es menor a 370 metros cúbicos hora, tengo que empezar mi planteo a 0,160 bar. Cuando llego a la derivación para ir a la zona donde tengo los equipos auxiliares, tendré una planta reguladora secundaria donde voy a tener que bajar a 0,02 bar. Después sigo hasta mis equipos hacia las cabinas de pintura y fíjense que a mí, si miro la hoja técnica de la cabina del quemador de la cabina de pintura, me dice que puedo entrar entre 0,026 y 0,360. Bueno, si llego acá en el entorno de 160, no necesito poner ninguna regulación. Puedo alimentar directamente el quemador de la cabina de pintura. Yo acá puse que estos dos ramales los sigo haciendo. Y acá voy poniendo, acá voy a tener los 63 metros cúbicos. Acá voy a dejar 23 metros cúbicos para estos equipos. Sigo acá con 39 metros cúbicos. Y acá yo podría o derivarme con 18,5 metros cúbicos para este pedacito y otros para este otro, o puedo, por un tema, decir, bueno, sigo todo con el mismo diámetro de cañería y suponer que cualquiera de los dos, a cualquiera de los dos lugares voy a llegar con este caudal de 39 metros cúbicos. O lo puedo también dividir en dos. Entonces, con esto, con este layout, teniendo las dimensiones, yo puedo después dimensionar mis cañerías, mis pérdidas de carga, que es otra parte de la reglamentación. Pero acá tengo planteado mi problema y mi requerimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora. No, profe. Muy Profe, bien. Sí, ¿esto mismo aplica para todas las aplicaciones de gas licuado? para las instalaciones de Instalaciones de gas gas licuado. licuado. Sí, lo que tenés distinto es una vez que lo gasificaste Una vez que se expandió. y lo regulaste. Porque después lo que tenés que mirar para el gas licuado es la reglamentación para instalar los tubos, para gasificarlo y para, para gasificarlo y después mandarlo a la línea. Ok. Ahí tenés que ir a la norma de cómo, digamos, cómo diseño el almacenamiento del gas licuado, cómo lo gasifico y cómo después lo inyecto a la línea. Y después, una vez que está en la línea, sí es similar. Una vez que lo tengo en presión, ya después no tengo diferencia. La diferencia va a estar en cómo armo digamos, el abastecimiento, porque va a ser a través de una reserva, ¿no? De tubos. De tubos o a veces se ponen esos cepelines. Bien. Ahí también lo que hay que tener cuidado es que con el gas licuado, los picos, digamos, porque al tener un poder calorífico que es más del doble de potencia, uno tiene 9.300, el otro tiene 22.000, bueno, no lo voy a poder usar con los mismos picos de inyección de gas. Entonces tengo que convertirlo. Habíamos visto en la primera presentación que una de las clases de gas hay una posibilidad digamos, de mezclar gas licuado
con aire, entonces bajo el poder calorífico al entorno de los 11.000 kilocalorías por metro cúbico. Entonces ahí sí, puedo inyectarlo en el mismo sistema de quemador con gas natural y regulando, digamos, la apertura del quemador, puedo trabajarlo. Pero si tengo que pasar de gas, si tengo que pasar de gas natural a gas licuado, tengo que cambiar algo en el quemador seguro, porque es mucha la diferencia de potencia. En casa compramos una cocina y generalmente te viene, no sé, para gas licuado, pero entre los accesorios te viene una bolsita con los picos para los quemadores para gas licuado, porque son sensiblemente más chicos. ¿Y el de gas licuado no sirve para gas natural? No te va a alcanzar, no te va a dar la potencia, no te va a alcanzar el gas. Ok. O si no, si lo tenés en gas licuado, fíjate que vos compraste la cocina y estaba en gas licuado y te llega el gas natural. Te venden unos calisuar, porque el piquito es muy finito, ¿no? Te venden un calisuar o lo tiene el matriculado que te viene a hacer la conversión y te agranda los picos. Y te agranda el orificio con una mechita, que es manual, ¿no? Lo más conveniente es conseguir los piquitos que correspondan, ¿no? Ok, gracias. Y también hay que cambiar la regulación de entrada del gas del Venturi. En el caso pues también hay que cambiar la relación de entrada de gas. No solamente bajar la cantidad de gas, sino tenés que cambiar la relación de aire. Acuérdense de la fórmula estequiométrica, ¿se llama? Para la fórmula Sí. que me dice cuánto gas tengo que mezclar para producir una combustión. ¿Cómo se llama la combustión que solamente emite dióxido de carbono? La Estequiométrica. estequiométrica. ¿Eh? Estequiométrica. Está bien, pero ¿cuál sería esa combustión? Sería una combustión completa. Muy bien. Ah, lo que pasa es que esa sería la ideal y le tenés que dar un exceso de aire. Claro. Pero, ¿y qué produce una combustión completa? ¿Cuál es el resultado de una combustión? Primero, ¿qué es una combustión? Les estoy tomando examen de aprovechamiento de calor. Cuando ¿Eh? una dióxido de carbono y agua se tiene que dar. Es una reacción exotérmica. A ver. Te produce, dijiste, dióxido de carbono Y y agua. Y vapor de agua. Vapor de agua. Vapor de agua y también, si tengo aire en exceso, aire caliente, que me roba calor de la combustión. O sea, ¿qué me va a resultar? La combustión, en definitiva, ¿qué es? Una oxidación rápida de carbono, una oxidación rápida de carbono. El resultado de eso voy a tener, por un lado, energía, voy a tener también emisión de luz y gases que van a ser dióxido de carbono, vapor de agua y aire, si tengo exceso de aire y aire caliente. Si la combustión no es completa, ¿qué va a suceder? ¿En qué se me va a transformar el dióxido de carbono? Van a aparecer monóxidos. Monóxido de carbono. El monóxido. Y ahí tenemos un serio problema de veneno. Ahí tenemos un serio problema de veneno, aparte de mala utilización del combustible. Ahora, todos estos sistemas, también en el momento en que yo lo empiezo a operar, también tengo que tener cuidado en cómo me aseguro de que tengo esa combustión completa, de que tengo, digamos, de que al momento de iniciar la combustión yo pueda hacer un barrido de
de gases, para no tener explosiones ni tener problemas adentro de la cámara de combustión. Entonces, todas las normas y todo lo que aparece en la normativa, en la adenda esta que te dice cómo tienen que operar los equipos y cómo tienen que estar las seguridades, son tendientes a eso, ¿no es cierto? A controlar eso. Muy bien, nosotros estuvimos viendo cómo obtengo mis requerimientos. Perdón. Requerimientos, un segundito, por favor. Muy bien, entonces, una vez que yo tengo calculado los requerimientos y ya tengo aprobada, digamos, digo, bueno, sí, me lo pueden suministrar, y bueno, tengo que ver de calcular, que esto no es, tengo que ver de poder calcular cómo hago para diseñar la red. Porque estoy tomando esto, disculpen, un segundo. Muy bien, bueno, ahora creo que sí. Ahora creo que sí. Muy bien. Entonces, nosotros ya trabajamos sobre, bueno, establecer los requisitos, qué normas tenemos que aplicar y podemos pasar a el diseño de la distribución, según el layout, el cálculo de los diámetros y las pérdidas de presión de la cañería. Esquemáticamente, una instalación va a ser así. Supongamos que tengo que instalar una cabina de pintura que tiene, donde tengo que alimentar este quemador, que tiene este tren de válvulas que tengo acá, y también tengo que alimentar un equipo auxiliar, como puede ser un calefactor. Yo voy a entrar desde el gasoducto, voy a hacer una regulación primaria, que va a ser esto. Después, con esta regulación primaria, puede ser que llegue, como vimos en este caso, puede ser que llegue hasta la cabina, hasta este caso, hasta la cabina de pintura. En el ejemplo que habíamos visto antes, llegaba a 0.160 bar. Y para llegar a este calefactor, voy a tener que hacer una regulación secundaria para bajar a 0.02. Y entonces acá voy a tener un sistema de regulación secundario. Y acá tengo un primer esquema de mi instalación. Ahora, ¿qué caídas de presión son las que me admite la norma?
para el diseño de mi cañería. Este es el punto de la norma que lo establece, desde el 252.1 al 9, y me dice que entre el gasoducto de la red de distribución y el punto donde yo regule en mi planta reguladora primaria, me admiten un 10% de pérdida. Si después que salgo del regulador primario, si no vuelvo a tener ninguna regulación hasta alimentar el equipo, un 10%. Ahora, si voy a tener una regulación secundaria, me permiten un 20% entre este punto y este punto, me permiten tener un 20%. Y después, desde la regulación secundaria hasta el equipo, un 10%. Esto es lo que me permite la norma como caídas de presión. A ver. Diseño de la red de distribución. 1. Cálculo de la planta de regulación y medición primaria. Está acá, en el punto 2.2. En el campo hay un apunte específico, que si llegamos a tener tiempo, Pedro se los puede mostrar. Después, 2, cálculo de las regulaciones secundarias. El punto 2.4 de la norma está dentro de lo que ahí tiene, de lo que preparó Pedro. Y después, el trazado de distribución de las cañerías lo voy a encontrar en el punto 2.3 y el dimensionamiento en el 2.5. En estos puntos de la norma yo lo voy a tener. Acá en este ejemplo, por ejemplo, si yo acá tengo de 25 a 7 bar, que puede ser una distribución, con este punto de la norma calculo esto, verifico esto. Con el punto 2.4 diseño la reguladora secundaria. Acá yo voy a tener que ir de 25 y 7 a 0.158. Después lo que hago es numero o designo con letras los distintos tramos que yo voy a tener que calcular. Entonces, entre el tramo y los puntos que tienen que ver con la regulación primaria, a esos se enumeran. Digamos, una vez que salgo acá para la cañería interna, trabajo con letras y para los puntos y en las estaciones de regulación, lo que generalmente es uno lo divide con puntos. Entonces, supongamos que acá tengo un punto 1, entre el punto 1 y el punto 2, que va a ser a donde voy a regular un regulador que me permite una entrada entre 25 y 7 bar y que después lo saque a 0.158. Bueno, entre el punto 1 y el punto 2 tengo que diseñar todo con un 10% de pérdida de carga. Después, cuando yo quiero verificar entre el punto A, después cómo sigue esto, después va a seguir entre el punto A al punto B con esta derivación que llego hasta el punto E, yo tengo que pararme. Y la pérdida entre el punto E, el punto D, del D al B y de B al A, eso no debería superar el 10%. Todo esto no debe superar el 10% de pérdida. Profe, la suma de los Ahora,
Cuando yo verifique las pérdidas entre el punto A, el B Hugo, y del B al C, ahí puedo tener un 20%. Hugo, hay alguien que habló muy bajito. No sé si. Creo que había una pregunta. A ver. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No, que si esa pérdida del 10% estábamos diciendo que es la suma de los tres tramos esos, D, Claro. y A. Ok, O sea, si yo tengo un manómetro a la salida, digamos, de mi regulación primaria y un manómetro antes de entrar al quemador de la cabina de pintura, no debería verificar ahí una pérdida mayor al 10%. ok, perfecto, gracias. Y entre el punto A y el punto C, puedo tener hasta un 20%. Bueno, ahora, para calcular la cañería. La velocidad del gas, bueno, dijimos que la velocidad debe ser menor a 40 metros por segundo. En la práctica, lo que se hace es, a partir de esta fórmula, y vos, Pedro, si me estoy equivocando, corregime. Ok. Bueno, yo puedo, a partir de esta fórmula, precalcular un diámetro. Y en general se toma como velocidad, para este precálculo, 25 metros por segundo. ¿Mm? Para este primer cálculo. Entonces, lo que después se hace es, dependiendo la presión con la que voy a trabajar, la fórmula que voy a utilizar para calcular la pérdida de carga. Para baja presión, que les dejé pendiente, que ustedes tienen que buscar qué es baja presión, qué es media y qué es alta presión. Aunque por acá ya medio que se los estoy poniendo. Pero para calcular en baja presión, tanto en la norma domiciliaria como en la norma industrial, se utiliza la fórmula de Poole, que me dice que la pérdida de carga en milímetro de columna de agua es igual a 2 veces la densidad relativa del gas natural, 0,65, la longitud equivalente de cañería, por el caudal en normales metros cúbicos hora, divido el diámetro en centímetros a la quinta. El caudal al cuadrado y el diámetro a la quinta. Bueno, yo con este diámetro que precalculé, calculo todas las longitudes equivalentes, todos los accesorios que tengo que colocar y verifico esta pérdida de carga me esté respetando o el 10 o el 20%. Ahora, si estoy por encima de esta presión, me aparece esta fórmula, la de Renoir lineal. Esta fórmula está dentro de la NGA 200 en esa nueva versión que está en discusión pública, que yo creo que ya tiene que estar aprobada, que me dice que con esta fórmula puedo llegar hasta 100 milibares. Donde me dice que delta P es 23.200 por la densidad, por la longitud equivalente, por el caudal al 1,82, por el diámetro a la menos 4,82. Y bueno, y con esto tengo que calcular la caída de presión. Tengo que verificar las caídas de presión. Hugo, una consulta. Para gas, alta presión es mayor a 4 bar, ¿no? Más o menos, aproximadamente. No, el gas alta presión son 2 bar. ¿2 bar? Y Ah, ok.
entre 100 milibares. La norma es media, ¿no, Pedro? La norma ahí es media, tiene ahí un hueco. La norma tiene un gris ahí, pero bueno, sería bueno que la lean. Porque Mayor tiene- de 2 bar es alta es alta presión. Y entre medio kilo y 2 kilos es media. es media. Y menor de medio es bajo. Es baja, pero fíjense en que acá te habla de, esta fórmula te aparece hasta 100 milibares. Hay un, que hasta hablas con la gente matriculada de que está en esto y también. No está muy, pero eso como... Muy bien, entonces, ¿yo de dónde vengo? Yo vengo, bueno, de este cuadro, ¿eh? De este cuadro. Esta planilla que está acá mostrada es la que uno tiene que presentar para que le aprueben el suministro. Uno declara los equipos, la cantidad, la potencia, los consumos, el tipo de quemador, la presión de trabajo, el sistema de seguridad, por ejemplo, termocupla, falta de, o sea, la seguridad por falta de llama. En este otro caso, en la cabina de pintura, estos quemadores, el dispositivo es una varilla sensora y también la seguridad de falta de llama. Y después aparece acá, bueno, las temperaturas a las que van a trabajar. Y acá si el equipo está aprobado o no está aprobado. Estos equipos, por ejemplo, el calefactor, el termotanque, esos equipos pueden ya venir con aprobación previa. Ahora, los equipos industriales se aprueban uno por uno. Se aprueban uno por uno. No es que porque está el quemador y el quemador está construido bajo norma, ya está. No, yo tengo que aprobar el equipo. Y tengo que hacer todo un trámite de acuerdo a la norma para aprobar, para poder aprobar ese equipo. Muy bien, entonces ya acá tengo de vuelta mi layout y tengo que diseñar la cañería. Para presiones, disculpen, tengo que bajar acá porque si no, no veo yo. Para media y alta presión, hasta 4 bar, y dentro de alta presión, hasta 4 bar. O sea, sería desde 0,5 bar hasta 4 bar. La fórmula que se aplica es esta, la de Renault simplificada. Para media y alta presión válida cuando la relación entre el caudal y el diámetro es menor a 150. Y la fórmula es esta, donde dice que la diferencia de los cuadrados de la presión absoluta entre un punto A y un punto B de la cañería es igual a 48.600 por la densidad, por la longitud equivalente, por el caudal a la 1.82, por el diámetro a la menos 4.82. De vuelta puedo precalcular con esta fórmula un diámetro, calcular la longitud equivalente, que en este caso tengo que colocarla en kilómetros, no en metros, el caudal en metros cúbicos normales por minuto, perdón, por hora, metros cúbicos normales por hora, el diámetro en milímetros. Acá tengo la presión absoluta del gas, la densidad relativa de gas natural 0,65, y para eso me tengo que armar una planilla de cálculo donde yo acá voy colocando tramo por tramo, desde el tramo A, del punto A al punto B del tramo, el caudal en metros cúbicos que va a tener que transportar ese tramo, la longitud real, la longitud equivalente. Tengo que, lo que acá estoy calculando es la diferencia de presiones absolutas. Entonces yo acá voy a tener que calcular, me la tengo que ingeniar
¿Cómo despejarían cómo despejarían de acá para obtener las presiones manométricas a partir de esta diferencia? Eso se los dejo a ustedes. Eso me va a dar un diámetro calculado, un diámetro interior de cañería que yo adopto comercial, después un diámetro nominal adoptado, porque el diámetro interior, no sé, me da el diámetro interior adoptado por ahí de una cañería de media pulgada creo que anda en 21 milímetros. Entonces acá diámetro adoptado, nominal, media pulgada. Calculo, verifico la velocidad, que siempre tiene que ir dando menor a 40 metros por segundo, y acá me dice qué tipo de unión tengo que colocar. Si es unión soldada o roscada. ¿Cómo lo voy a hacer? Este cuadro yo tengo que adicionarlo a mi cálculo y presentarlo junto con el plano para que me aprueben mi cálculo. Para que el que verifica el cálculo en el ente de regulación me apruebe el cálculo. Pero el secreto está acá, a ver cómo despejo de acá, porque acá tengo presiones absolutas y cómo voy obteniendo la diferencia de expresiones punto a punto y cómo me voy haciendo el cálculo para ir llevando que ese ramal no pierda más de el 10% del 20% en el caso que lo tenga. Yo acá para este caso les dejo planteado los caudales de cada punto. Y bueno, y para acá, este está en blanco. Y acá tengo mi esquema. Y acá tengo trazado el unifilar, con las diferencias de altura. Y acá tengo, no sé por qué, no tengo puesto acá las longitudes. No tengo acá puesto. Acá lo que me estarían faltando serían la longitud de los tramos. Pero acá tengo las diferencias de altura. Entonces, en cada uno puede calcular cuántas curvas va a tener, dónde tengo una T, las válvulas que tiene que colocar. Y después acá en este cuadro, yo llego desde este punto, desde el punto B, llego a la planta reguladora secundaria, tengo que tener una llave de corte acá, después tendré mi planta reguladora secundaria, y después salgo con el otro tramo hasta que llego a los equipos. Entonces tengo que tener el layout de los equipos. Para ir calculando, digamos, las pérdidas de carga, y adoptando los diámetros. Pero el secreto está en cómo obtengo a partir de la diferencia de presiones absolutas, cómo despejo la presión manométrica, punto a punto. Por ejemplo, si yo a la salida de mi planta reguladora primaria, yo ya sé a cuánto voy a salir, porque cuando yo regule, la norma me dice que de ahí salga a 0,158 bar manométrico. Entonces yo ya conozco la presión en el punto A. Aplicando la fórmula, tengo la presión en el punto, tengo la presión manométrica en el punto A. Tengo que despejar la presión manométrica en el punto B de esta fórmula. Y yo ya tengo la densidad, la longitud equivalente, porque ya la estimé con este primer cálculo. Entonces determino la presión manométrica en el punto B. Que después va a ser la presión de entrada al tramo C, al tramo BC. Entonces esta presión la traigo acá. Se me vuelve incógnita. En el otro, digamos, se me vuelve incógnita el punto C.
Bueno, y de ahí voy despejando, digamos, con esta, despejo acá, después te la tengo para acá, y después las voy trayendo así, siempre voy a tener como dato la presión de entrada. Después voy adoptando voy obteniendo un diámetro por cálculo, que lo voy obteniendo de acá, y voy adoptando, porque el cálculo me va a dar un número, yo adopto un diámetro interior normalizado, acá dejo anotado cuál es el diámetro nominal, y voy verificando las velocidades. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Los dejé con un chino para esto? Hugo, en la diferencia de presiones está al cuadrado, ¿no? Sí, sí, está al cuadrado. Sí, sí, tenés que despejarlo, digamos, de la diferencia de presiones al cuadrado, tenés que hacer la suma. La presión A va a ser la presión absoluta de la presión atmosférica más la presión manométrica en A, menos todo eso al cuadrado, menos la presión manométrica en B, más la presión absoluta en B, perdón, más la presión atmosférica en B al cuadrado, y de ahí tengo que despejar las presiones manométricas, o la presión B manométrica. Tengo que, digamos, desarrollar esa expresión y despejar la presión manométrica en B. Perfecto. El Bárbaro. punto de salida. Y siempre voy a conocer el punto de entrada, y de ahí lo voy despejando. Y tengo que armarme una columna que no está en el cuadro, la norma no lo exige, pero siempre me tengo que ir armando me tengo que armar una columna que me vaya diciendo que la sumatoria de las caídas de presión en cada tramito no supere el 10 o el 20%, de acuerdo a lo que me dice el reglamento. Por acá abajo me tengo que armar al final de la tabla hay una formulita que me vaya trayendo la diferencia de presiones manométricas que estoy calculando, comparado con la presión de entrada primera de ese ramal, para que no, digamos, para ir verificando que no llego a tener más del 10% o del 20%. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Entonces, ¿qué horas son? 7 menos cuarto. Muy bien. Yo lo que les propongo ahora es, si les parece, nos tomemos unos minutos